Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a hablar acerca de el uso de la ecografía en la policondritis recidivante, que como sabemos la ecografía es un tema muy importante tanto para el área de reumatología y radiología, como son ustedes los presentes, ¿no? Tanto de ambas áreas. Entonces, el uso de la ecografía en la policondritis recidivante. Como sabemos, la policondritis recidivante es una enfermedad sistémica inflamatoria que va a afectar principalmente al cartílago, al colágeno tipo 2. Esta va a tener varias afectaciones a nivel del cartílago, sobre todo auricular, el nasal, a nivel articular y a nivel del cartílago laringotraqueal. Como su mismo nombre lo dice, va a tener varios episodios a nivel temporal y estos pues caracterizados por la inflamación a nivel del cartílago. Si lo vemos a nivel de las vías aéreas, lo que va a causar es edema a nivel, si hay mayores cuadros de repetición de estos episodios, lo que se va a ver es la destrucción del cartílago colapsando a nivel dinámico las vías aéreas, fibrosando el cartílago y causando una estenosis a nivel de las vías aéreas. Tenemos criterios de clasificación caracterizados por 6 principales características. Uno son los criterios de McAdams. Tenemos la condritis auricular bilateral, la poliartritis inflamatoria seronegativa no erosiva, la condritis nasal, la inflamación ocular, la condritis del tracto respiratorio, el daño audiovestibular. Durante todos estos años ha habido varios autores que nos han tratado de determinar las pautas para la clasificación, como es Max Adams y Coles, que sugirió pues que se debería cumplir por lo menos 3 características ya mencionadas asociado. Si ya teníamos estas 3 características, no requeriría una confirmación histológica, mientras que en 1979, Damián y Levian lo que propone es que se debe cumplir una de las 6 características asociada a la confirmación histológica o 2 de estas características más una respuesta positiva al uso de corticoides. Y en 1986, Mitchell lo que propone es la inflamación confirmada de 2 de los 3 cartílagos entre el auricular nasal o laringotraqueal o la inflamación comprobada de uno de los cartílagos anteriores, más otros 2 criterios menores entre pérdida de audición, inflamación ocular, disfunción vestibular y artritis seronegativa. Dentro del cuadro clínico más característico tenemos la condritis auricular seguida de la artritis, la condritis nasal, la inflamación ocular, síntomas laringotraqueales, la reducción a nivel de la audición, la deformidad del cartílago nasal a nivel cutáneo, las úlceras. A nivel de la estructura laringotraqueal también podemos tener otros síntomas. La vasculitis de los vasos grandes generalmente, la elevación de la creatinina como afectación renal, que es mucho menos frecuente, y la regurgitación por la afectación de la válvula aórtica o mitral, que es lo último que se puede presentar. Entonces, el objetivo va a ser evaluar la utilidad clínica de la ecografía para el diagnóstico y seguimiento de la actividad de esta enfermedad, así como también guiarnos de la terapéutica que vamos a establecer en estos pacientes. El método ha sido la comparación de 6 pacientes con policondritis recidivante. Al momento del diagnóstico y después del tratamiento, entonces se ha hecho un seguimiento de estos pacientes, así también como la evaluación de 6 pacientes con traumatismo repetitivo,
6 pacientes con celulitis auricular y 6 controles sanos. La clasificación nos hemos basado en la utilidad de los criterios propuestos de Damiani y Levian en 1979, así como también el uso de un sistema de ultrasonido que evaluó las lesiones del cartílago con una sonda de tipo lineal de 18 MHz. Entonces se basó en la evaluación de la estructura en capas, el grosor del cartílago y el tejido pericondral, así como también los señales de patrón de la señal Doppler. Dentro de los casos, tenemos 6 pacientes que tuvieron el diagnóstico de la policondritis recidivante entre los años 2014 y 2019, 3 hombres y 3 mujeres, la edad media de 56 años más o menos 4 años. Otras complicaciones como pacientes con condritis nasal, que se vio solo en uno de estos pacientes, la condritis traqueal en uno de estos pacientes, polineuritis óptica en uno de los pacientes y uveitis en 2 de los pacientes. Hablando de los marcadores inflamatorios, el PCR y BCG en 6 de los pacientes, hablando del PCR, 6.2 más menos 3.5 miligramos por decilitro y 82 más menos 43 milímetros por hora en el BCG. Los controles, pacientes sanos, los 6 pacientes con traumatismo crónico, que de ellos la edad media era de 48 más o menos 3 años, 4 hombres, 2 mujeres, 2 pacientes con celulitis auricular, una edad media de 53 más o menos 5 años, un hombre y una mujer, y 6 voluntarios sanos, alrededor de una edad de 45 más o menos 7 años, 4 hombres y 2 mujeres. Entonces, la evaluación era la comparación tanto de los hallazgos clínicos, hallazgos ecográficos y a nivel de los marcadores inflamatorios basados en el PCR y BCG, en comparación antes y después del tratamiento de estos pacientes. Los resultados obtenidos fue a nivel de los pacientes sanos, se demostró que estaban las 4 capas, tanto la epidermis, la dermis, el cartílago auricular y el tejido subcutáneo en orden desde la capa superficial, mientras que se demostró que la cartílago auricular es una capa hipoecoica sin cambios en el tejido blando alrededor y sin señal Doppler circundante a nivel auricular. Los hallazgos en los pacientes al momento del diagnóstico o antes del tratamiento fue que se encontró hinchazón hipoecoica a nivel de los tejidos blandos con señal Doppler. Además, si queríamos compararlo con otros métodos, teníamos el PET scan y la resonancia magnética que tuvieron mayor captación de contraste y a nivel de las lesiones de alta densidad respectivamente fueron consistentes con los hallazgos de la ecografía. A nivel patológico, lo que se vio es una infiltración de células inflamatorias a nivel pericondrial, una neovascularización capilar, así como degeneración del cartílago, señalados con las flechas blancas. Los cambios en los hallazgos ecográficos antes y después del tratamiento en pacientes con policondritis recidivante es que la evaluación antes y después, lo que se observó en estos 6 pacientes es que en pacientes que sobre todo recibieron tratamiento con corticoides y metrotexate, se observó que la inflamación auricular macroscópica y la ecografía de acuerdo a los marcadores inflamatorios eran correlativos, ¿no? Si vemos en la primera imagen, vemos una disminución de la inflamación a nivel clínico, menor captación de la señal Doppler también en las imágenes y la disminución de los marcadores inflamatorios como es el PCR, el BCG, así también como la amiloide sérica que pues no encontramos en Perú. Por otro lado, uno de los pacientes tuvo inflamación persistente de los tejidos blandos asociado a captación de señal Doppler en la ecografía, a pesar de una respuesta clínica óptima, como podemos ver en la primera imagen.
vemos la disminución de la inflamación. Sin embargo, a nivel ecográfico todavía había señales de actividad. Entonces, lo que se hizo con estos pacientes es continuar por lo menos con 4 semanas adicionales de tratamiento para lograr la remisión ecográfica. En uno de los pacientes que tuvo una recaída durante la reducción gradual de los corticoides después de 2 meses de lograr la remisión clínica, se pudo lograr una remisión clínica otra vez cuando se aumentó la dosis de los corticoides durante un mes. Si vemos, aquí vemos, ¿no? La primera imagen, el hinchazón a nivel de la aurícula disminuye en la imagen B, pero vuelve a aumentar en la imagen C. Esto correlacionado tanto ecográficamente y también a nivel de lo que es de los marcadores inflamatorios séricos. En pacientes con traumatismo repetitivo, lo que se vio es que había hinchazón del tejido blando alrededor del cartílago auricular, así como también acúmulo de líquido, pero sin señal Doppler. En pacientes con celulitis del pabellón auricular, vemos que ha habido hinchazón del tejido blando afectado asociado a captación de señal Doppler, sobre todo de la capa superficial a profunda en estos pacientes. Entonces, la diferencia que se obtuvo es que la hinchazón de los tejidos blandos pericondrales se vio tanto en pacientes con trauma repetitivo, los pacientes con celulitis auricular y en los pacientes con policondritis recidivante. Sobre todo en pacientes con trauma repetitivo, esta hinchazón ha sido moderado o severo, al igual que los policondritis recidivantes. A nivel del derrame subpericondrial se vio solo en pacientes de trauma repetitivo, mientras que la señal Doppler se vio tanto a nivel de la celulitis auricular en los pacientes con policondritis recidivante. La diferencia es la distribución de la señal Doppler, que en los pacientes con celulitis auricular fue de capa superficial a profunda, mientras que en la policondritis recidivante solo en la capa pericondral. Entonces, lo que hemos visto viendo estas comparaciones es que el estudio ecográfico de los pacientes con policondritis recidivante activa revela una hinchazón de los tejidos blandos pericondrales y realce de la señal Doppler. También la ecografía nos va a ser útil para la evaluación de la condritis auricular en el diagnóstico de los pacientes, también como evaluar la actividad de la enfermedad, así como tomar una decisión clínica, decisión terapéutica, si queremos suspender o continuar o aumentar la dosis del tratamiento. En conclusión, lo que vemos es que la ecografía es útil para determinar el diagnóstico, monitoriza la actividad y determinar estrategias terapéuticas en estos pacientes, sobre todo guiado con la presencia o ausencia de la señal Doppler y el nivel a donde está la captación. Entonces, eso sería mi aporte de este día. Espero que les haya sido útil la exposición. Muchas gracias, doctora Macedo, por la presentación. Eso es todo. Muchas gracias a ustedes.